Hola, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Nos encontramos nuevamente en nuestro espacio. Aquí les explico del grupo Cultura Mate en colaboración con el Baquedano. Bueno, hoy día vamos a hacer una continuación de lo que hablamos en nuestro último capítulo, que es sobre el Estado, para aclarar un poco más los conceptos que hablamos la vez pasada y para seguir profundizando en este tema que todavía le quiebra la cabeza a algunos investigadores, filósofos, políticos, historiadores, etc. Así que, bueno, damos la bienvenida a Crescente, Paolo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Y yo, Matías Pérez, les hablo nuevamente este episodio. Bien, el Estado, digamos que no quedó del todo definido. Podemos decir que ni los autores lo tienen definido de forma absoluta, de que es un concepto que ha ido mutando a través del tiempo. Ahí yo creo que tenemos que incorporar la semántica y decir que el Estado es la actualidad de una cosa. El Estado del siglo XVIII y XIX no es el Estado moderno que conocemos. Son distintas formas de explicar un fenómeno a través del tiempo. Efectivamente. Claro, bueno, antes se empieza a hablar del Estado, yo creo que con Maquiavelo, un poquito antes, bueno, se usa en la fuente antigua, pero el sentido que se usa para la misma palabra es totalmente distinto. De hecho, si nos retrotraemos para atrás y utilizamos el concepto que tenemos ahora, en la actualidad, a lo que sería el Estado en el equivalente de otros tiempos, como en Roma, Grecia, bla, 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 bla. Claro, la ciudad de Estado. Claro, es muy distinto, ¿ya? Bueno, el Estado en esa época quizás era el aparato burocrático que existía en el Imperio Romano, por ejemplo, para sostener al ejército. Eso habría sido lo equivalente a lo que tenemos ahora como un Estado, que es un aparato burocrático compuesto por políticos y funcionarios. Ah, pero tú en esa época ya lo podrías considerar. No, yo estoy diciendo el concepto anacrónicamente. Ah, ya. O sea, porque anacrónico es cuando uno en la historia habla de un concepto que lo lleva... Lo extrapola, claro. Claro, cuando hablo de mercenario en Italia, habláis de condottiero. Un condottiero podéis decirle en otra época, pero no por eso va a ser lo mismo, porque estáis usando una palabra que ya no te sirve. Estás usando una palabra de la actualidad aplicada al pasado, por eso es anacrónico. Claro, por eso mismo, porque el concepto de Estado siempre ha tenido significaciones distintas a lo largo del tiempo. Efectivamente, yo con Estado me quedaría con decir que es un aparataje, pero no solo burocrático, sino que incluye a toda la administración pública. Diría que es todo lo que tiene que estar dentro de lo público, es decir, los órganos administrativos. Pondría al Ejecutivo, pondría al Legislativo, también al Judicial, pero también hay un montón de entes paraestatales, claro, y colaboradores del Estado que son privados también. Sí, sí. Ahora yo creo que ahí me gustaría hacer la precisión, pues, porque esa es la concepción que tenemos del Estado moderno a partir de la Revolución Francesa, porque antes el gobierno no era parte del Estado, el contrapeso de poderes, porque ahora el legislativo, el judicial y el ejecutivo son los tres, están dentro de la misma estructura. Están dentro. ¿Ah? Están dentro, pero no la agotan. Claro, no, pero están dentro. ¿Ya? Entonces, al final, y el ente que ejerce la fuerza, a la hora de ejercer un gobierno, lo ejerce quien tiene el poder, que es la fuerza, el ejército. Por eso en Roma. ¿Ya? Pero en este caso lo ejerce el Ejecutivo. Claro, sí, en el papel. Entonces ahí es donde tenemos que distinguir ya Estado versus gobierno. Sí. El gobierno no es el Estado, representa al Estado temporalmente. Sí. Hay políticas de Estado que trascienden a los gobiernos. Los gobiernos pasan, sí, pero estas políticas los Estados las impulsan a pesar de que van pasando los gobiernos. Claro, sí, yo iba a otra cosa, pero buena precisión. No, pero lo que voy yo es que en la actualidad los tres poderes, supuestamente separados, pero igual forman parte del mismo ente. El ente que abstracto, es el Estado, ya, porque la fuerza está depositada en un solo lugar, que es el Estado, que ahí están todas las Fuerzas Armadas. Ahí hay un concepto clave, es decir, es abstracto. El Estado, claro, no es algo tangible, físico, que se puede... Voy a ir a tocar la puerta del Estado. Yo creo que hoy en día... Hay puertas de organismos públicos, sí. Pero yo creo que hoy en día sí, pero déjame terminar el punto, Pablo. ¿Ya? Porque hoy en día sí, porque es una cuestión física compuesta por personas. Lo que pasaba antes es que el poder, bueno, estaba el poder del rey, estaban los poderes de los señores feudales, estaba el poder de los gremios, estaba el poder de las ciudades, estaba el poder de la iglesia. Entonces, el poder estaba distribuido en entes separados, no había un Estado.
o sea, existía como algún aparato burocrático en estas distintas cosas, ¿cachai? Pero el Estado no existía. El poder entendido como el uso de la fuerza, ¿no? Porque hoy también hay poderes como por ejemplo las grandes corporaciones Claro, que sí. tienen mucho Y poder, no usan la fuerza. no usan la fuerza Tienen y cierto no son parte del Estado, se relacionan con él. Claro, pero tienen cierto poder coactivo. O sea, a la hora, porque al final la fuerza no solamente se ve en el uso de las armas, por decirlo de alguna manera. El poder también puede ser de otro tipo. Efectivamente, O sea, monetario, intelectual, cultural. Claro, de repente uno dice ya, nuestro sistema, uno de pasada, sin haberle dado muchas vueltas, el poder no reside en el ejército de Chile. No, en nuestro sistema se supone que reside en la nación, Claro. y la nación se supone que es el pueblo. Ahí entra el tercer concepto que intentábamos involucrar en la sesión pasada, de Estado, gobierno y nación. ¿Cómo se relacionan estos tres? ¿Qué consideras tú, Crescente? Yo recuerdo que en una de las últimas conversaciones que tuvimos sobre esto, que fue en tu casa, de hecho, y tomando un poco lo que dijiste, que el Estado efectivamente sí es algo físico, yo entiendo eso físico en el sentido de que el Estado, por supuesto que está circunscrito a un espacio, pero es abstracto en el sentido que es atemporal. Yo recuerdo que yo lo definí de cierta manera, que decía que era el marco de la operatividad política. Es un marco, sin importar cómo esa operatividad política se regule, mejor dicho, o se organice. El Estado va a estar siempre ahí, en ese sentido es atemporal, pero por supuesto que es físico, porque requiere un territorio. Claro. Ese es el Estado-nación moderno. Cuando se juntan e involucran estos dos conceptos, la paz de Westfalia, me parece, y nacen los Estados-nación modernos, ahí es donde se incorpora el concepto de territorialidad. Que yo te diría que el Estado-nación moderno, como concepto, se empieza parte después de la Revolución Francesa, o sea, porque antes existía, por ejemplo, al final de la Edad Media estaba configurándose este equilibrio de poderes entre las distintas fuerzas que le explicaba hace un rato, de, no sé, por los gremios, las ciudades, la nobleza, el rey, la iglesia, todo esto como que la monarquía empieza a agarrar más fuerza, y en historia lo vimos como las monarquías nacionales que se han formado. Claro. Se están formando estas monarquías nacionales, ¿ya? Porque al final todas estas monarquías estaban compuestas por no sé, por los francos, ¿cachai? Que son un pueblo. ¿El periodo de la monarquía absoluta o es previo? No, es previo, es como previo, un paso previo. Al final la monarquía absoluta termina siendo una distorsión de hecho, no de derecho, porque las instituciones jurídicas seguían existiendo, pero al final, no sé, pues Luis XIV aprovecha al final, hace uso de su situación política para concentrar todo el poder en él, cuando antes no era así, porque de hecho lo que se hace con cada proceso revolucionario antes de la Revolución Francesa es restablecer el orden anterior, ¿cachai? Cuando crecía, por ejemplo, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, es porque los mismos ingleses habían visto que el poder del rey se había vuelto cada vez más absolutista, entonces ellos querían recuperar sus propias atribuciones. Claro, fue un proceso clave, pero ahí es donde tocaste algo que yo creo que es lo que Crescente menciona con que el Estado es atemporal, en el sentido de que las instituciones trascendieron a los cambios de gobierno, o sea, nos organizamos de distintos modos, hay un equilibrio de poderes entre los gremios, las corporaciones, los señores feudales, el rey, pero claro, hay un Estado que es atemporal. Claro, pero es un conjunto de instituciones que trascienden el tiempo. Claro, pero ahí yo te diría que todo este tipo de grupos intermedios dentro de la sociedad, que son al final conjuntos de individuos que se unen libremente, ¿ya? Con pactos de hecho, o sea, hecho ahí, no es como esta cuestión abstracta del contrato social, sino que es un pacto, ¿ya? Verídico y que existe en la realidad, ¿ya? Y estos distintos grupos convergen en acuerdo y hacen que la sociedad funcione. Es distinto a lo que tenemos el día de hoy, creo yo. Muy distinto, porque este contrato social postmoderno, ya no moderno, cambia ese modo de conseguir las cosas. Por eso se habla también de un nuevo pacto social, y ahí es donde me gustaría traerle un poco a la actualidad este tema de qué hacemos con el Estado chileno o con los Estados postmodernos en esta situación donde se están redefiniendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Estado es plurinacional? ¿Qué opinan ustedes? Es que, mira,
Yo le veo una connotación extremadamente negativa en la actualidad, pero por el hecho de ser un Estado, porque antes la monarquía, por ejemplo, española, España tiene 1000 particularidades regionales, eran distintos pueblos que llevaban 1000 años agarrándose a piedrazos con lo del cerro al lado. En ese caso Ya, dirías que era plurinacional o pluricultural. hay hartas culturas dentro metido, es que no son naciones, claro. O sea, hablar de Pluricultural, naciones, entonces. es que nación también es un concepto muy moderno. Sí, no, pero Ya, me gusta la idea de eh, conseguirlo más que como y- plurinacional, como pluricultural, lo que debemos proyectar hacia futuro. claro. Porque el hacerlo plurinacional nos rompe la cohesión de país, de nación, Es más, el Estado, yo creo que el mismo concepto de Estado peligra al hacerlo plurinacional, porque ¿qué sucedería con las instituciones? Probablemente intenten surgir microestados al interior del Estado ya conocido. Mira, yo creo que el tema de que el Estado plurinacional en Chile es una cuestión de que se basa en premisas falsas. Chile nunca ha sido un país plurinacional. Solo para precisar, cuando estamos sí, hablando no, del Estado plurinacional, nos estamos refiriendo al Gualmapu y a la nación Huipala al norte. esa Son hueá tres. nunca ha existido. No, O sea, son inventos de son hace 30 años. ficciones. O sea, es una ficción que se ha creado en la actualidad. O sea, en los últimos, yo te diría, 200 años o incluso más, todos se consideran, somos todos chilenos. Todo O sea, chileno. la nación chilena se fue configurando de antes de la independencia y después se va agarrando cada vez más fuerza. Y cada Y éramos migrante, todos, y antes éramos súbditos todos del rey español, pero ahora somos de alguna forma, bueno, ahí volvemos un poco al tema de todo el tema de los impuestos. Yo creo que somos como gente sometida al Estado actual, a una casta local, a un cierto caudillaje local, a la clase política, a la casta política, podríamos decirlo. Porque al final ellos le sacan la plata a la gente a través de los impuestos y al final, de cierta forma, estamos sometidos a ellos. claro. Yo creo que es bastante inaplicable además la idea de la plurinacionalidad, porque yo creo que no basta simplemente con otorgarles autonomía. O sea, no es solo eso, levantar un Estado es mucho más que eso. Veamos qué hacen con esa autonomía. ¿Cómo se organizarían? Esperemos que no sean mantenidos por el resto, por quienes les están otorgando esa autonomía, porque si no, pasan a ser otra carga más. Y ahí sería una ficción. Po. Sería No sería absolutamente real. una ficción. No sería real. No, Es que sería eurocéntrico, no sería auténtico, no sería de ellos, no nace Lo de que ellos. pasa es que Con esta superioridad colonialista europea se les da ese grado de autonomía, me pregunto, ¿no? claro, ¿no? Que al final, bueno, me está yendo por otro lado, que al final todas estas cosas es una forma de ingeniería social lo que se está buscando hacer. Que Ya. si no, no es posible. ¿Eh? ¿Ya? Y las sociedades siempre avanzan en la medida en que se las deja avanzar tranquilamente. ¿Ya? Todas estas cosas de la plurinacional son constructos actuales. Chile siempre ha avanzado a su manera y con sus modos, y cada vez que han tratado, los Borbones trataron de hacer un proceso de ingeniería social de alguna forma. ¿Ya? La democracia cristiana, el Partido Comunista, han tratado de hacer. A lo largo de Chile siempre han habido procesos de ingeniería social. Y las veces que mejor ha estado el país es cuando no se ha aplicado la ingeniería social y se ha dejado a la gente actuar con libertad. Ya yo te estoy hablando, los Borbones, cuando estaban en el poder, trataron de hacer un proceso de urbanización en América. ¿Y qué pasó? La gente se había ido espontáneamente al campo y los Borbones querían modernizarse y toda esa cuestión. Entonces llegaron y dijeron, ya, de acá nos urbanizamos, y empezaron a fundar ciudades como locos y llegaron a la gente del campo y la traían por la fuerza a Chile. Después de un proceso de ingeniería social que se hizo en Chile, el control de natalidad durante el gobierno de Frei Montalva, por ejemplo, la Revolución de Libertad, todo eso es ingeniería social. Buscan transgredir el desarrollo natural de una sociedad, ya a partir de este ente burocrático tiránico que es el Estado. Ahí se metieron en el ámbito cultural cuando empezaron a hacer la planificación de la familia. Claro. ¿Desde cuándo la familia se planifica? Esto es algo muy postmoderno. Es cierto, planificación familiar. ¿Cierto? Buen punto. Sí, pues. Bueno, y yo siento que políticas como el aborto también lo hacen pasar por temas de planificación familiar. Efectivamente. ¿No? Claro, cuando antes siempre todos estos temas y relaciones sociales siempre se dieron de forma espontánea. Es que se tiene que dar así. ¿Cómo se Sí, da si no? No, por ejemplo, no sé, pues ahora el Estado paternalista que te enseña o que te... Al final, por eso yo te digo que el Estado es un ente
que nos gobierna en este minuto. O sea, Es que ahí no lo estáis mezclando con el gobierno. bueno, El Estado es mucho más abstracto. es que pero- nos somete. No, pero al final es el sistema de gobierno, el Estado moderno. aparataje. El aparataje moderno, el Estado moderno, Con sus órganos administrativos. que tiene un modelo que heredamos de la Revolución Francesa. ¿Entendí? Porque antes las cosas, no sé, lo veía en el sistema educativo, por ejemplo. ¿Sí? La Ahora- producción en serie de alumnos por generaciones. Exactamente. Ya tú lo veís en otras cosas, en más cosas. No, es por dar un Sí, ejemplo. sí, pero Pero podríamos decir que llegó la hora de superarlo. para mí sí. Mira, por ejemplo, el otro día hablaba con mi primo, que es un güey súper habiloso, ¿ya? Y el compadre estaba en la duda, decía como, yo no sé si hay si está bien cuando, por ejemplo, hay un miembro de la comunidad que tiene cáncer, en cualquier comuna ya, y llega la gente y se junta y hace un bingo para sacar al compadre del cáncer. Y la otra opción es no, que llegue el Estado y te pase una luz y te pague la operación o así el bingo. Para mí, el modelo de sociedad que queremos es la del bingo. Para mí siempre ha sido la del bingo, esa sociedad civil que llega y se junta y empatiza con el miembro de la comunidad. Filantrópica, por decirlo de algún modo. Claro, Colaborativa. el que te hace, o el Estado que llega y dice desde arriba, ya, hola, tú. Es que Para que no ahí está la clave. Lo que me agrada de lo que estás planteando es que la gente voluntariamente, ahí está la voluntariedad, colabora con el necesitado. Y no es una imposición, impuesto, que te quitan el impuesto y se lo dan al que el Estado decide que lo necesita, que no necesariamente es el paciente de cáncer. El Estado a veces determina que lo necesita un mantenido, un apitutado político. Claro, ¿dónde está Claro. el concepto de libertad? No, y a dónde está el concepto de libertad y a dónde está el concepto de hacerte cargo tú por tu propia comunidad, ¿cachai? Ahí es lo que la derecha antigua, tecnocrática que hemos tenido acá, perdiendo paso a paso porque no han sabido defender esta idea, o no han sabido transmitirla, o no están conscientes ni siquiera de lo que están defendiendo. Y no tendrán un rol en habernos llevado a un individualismo extremo, donde cada uno se preocupa de su metro cuadrado, y si el de al lado no tiene, que se preocupe el Estado, yo me preocupo de mi metro cuadrado. Yo creo que en la medida en que el Estado se hace cargo de cada vez más cosas, como ha sido a lo largo de estos últimos años, y bueno, y a partir de la Revolución Francesa como que se está esa sensación de que tiene que haber alguien que se haga cargo. No, Era la no ha sociedad- parado de crecer. Desde Antes ese era la momento. sociedad misma. Antes, ¿quién se preocupaba de los viejos? De los ancianos. Cuando La estaban- familia. La familia. Ujú. Y ahora tiene que estar un ente burocrático diciéndote, no, nosotros te vamos a cobrar esto para que pagarle. Porque Compadre. esta ingeniería social está tratando de reformular las instituciones que han trascendido al Estado. Exacto. ¿Por qué? Cuando llegáis a un niño chico, lo criáis dándole todo, al final va a ser un niño malcriado. Lo mismo que estáis haciendo. Y va a ser que sea una persona egoísta que no se fija en el resto. Pero, por ejemplo, ustedes hablan de un Estado que actualmente nos estaría sometiendo, entre comillas. Y antes dijimos que el Estado eran las instituciones, pero hoy día sabemos que las instituciones están en peligro, están casi destruidas. ¿Quién es el Estado, entonces, si pareciera estar al margen de estas instituciones que ya están en vías de extinción? Hubo una decisión ahí, porque Que Estados, cuando instituciones. dice el marco de operación política, debiesen estar involucradas instituciones como la familia y los cuerpos Que intermedios. ya no están involucrados. Ya no lo están. ¿Quién se involucra en política? Nadie quiere saber de política, nadie se quiere ensuciar, por eso nadie se mete con la política. Sigue habiendo Yo creo que la Estado, política entonces. también ha sido cada vez más mal. Ese Estado se ha reformulado y Mm. tenemos un Estado que es más este aparataje administrativo burocrático que nos somete. Sí. O sea, nosotros no somos parte de un Estado. Nosotros somos de nacionalidad chilena, somos parte de una nación. Una nación. Claro. Pero ese Estado que tenemos en la actualidad, ¿No nos representa? no, más allá de eso, es un... O sea, sí. Al no nos final representa. es una... Bueno, y la clase política que hemos tenido también es parte de esta cuestión. Nosotros les pagamos a ellos sus campañas políticas con nuestros impuestos. Nosotros les pagamos todo. Porque ellos lo decidieron. Ellos Claro. hicieron la ley para financiarse a sí mismos como políticos. Supuestamente para abrir las puertas a más gente. Terminaron entrando más amigos y familiares de ellos Claro. mismos. O sea, por eso se habla de la casta. Claro. En nuestro mundo se habla de la casta política, porque son parte de la gente, los buenos que nos dominan. Es que el Estado jamás debería ser representar al ciudadano. Yo creo que esa no es pega del Estado. Bueno, el Eso Estado, es lo que pasa en democracias indirectas. El Estado no te tiene que representar. La organización moderna del Estado, esta que viene post-Revolución Francesa, yo creo que entra en crisis precisamente por eso. Por eso. Por esa crisis de representatividad,
de que ellos mismos han provocado, de falta de involucramiento de las personas en el Estado. Sí, de vinculación. Si somos parte del Estado, a mí no me molesta que el Estado crezca, pero cuando somos parte de él, no cuando es un externo, un tercero. Claro, pero ahí yo creo que te estáis, porque antes no era, o sea, si lo transmitía antes de la Revolución Francesa, no erais parte del Estado, erais parte de un gremio, erais parte de la nobleza, erais parte de la iglesia, erais parte de una ciudad libre que tenía cierto poder de presión, ¿cachai? En el equilibrio de poderes, ¿cachai? En la actualidad, el Estado, bueno, cuando se pasa a la monarquía absoluta, es porque los ejércitos del monarca pasan a ser superiores a los de los señores feudales, que eran un contrapeso contra el poder real, ¿ya? Entonces, el rey pasa a someter a la nobleza, pasa a someter a las ciudades libres, pasa a someter a la iglesia. Entonces, cuando se pierde este sistema de contrapesos, pasáis a la época de la monarquía absoluta, que es el único que tiene la fuerza. ¿Cachai? Y él es el único que puede ejercer su poder sobre otro. Ahí se entendía, obviamente, que esta fuerza era legítima, que el compadre tenía ahí una serie de compadres explicando por qué su poder era legítimo. Yo creo que hay algo donde podemos estar perdón, termina. Pero se rompe el foedus, el pacto inicial. El vínculo real, porque al final él los sometió a todos. Lo que pasaba antes es que, si por ejemplo el rey llegaba y subía un impuesto a una ciudad, llegaban y los de la ciudad se levantaban en armas cuando le subían un 1% de impuestos, se levantaban en armas, o acudían a los nobles, oye, nobles, este compadre está violando nuestro pacto, pum, los nobles llegaban y atacan al rey, o si no, si los nobles eran abusadores con sus campesinos, los campesinos acudían al rey, y así era un sistema de contrapesos de poder, que duró por 1000 años. Había algo que ahora no, que la gente firmaba el pacto. No es este contrato social abstracto del gran Leviatán que ¿alguno de ustedes lo ha firmado? Yo no, por lo menos. No. Y estoy sometido a él. Absolutamente. Ahí está la gran diferencia. Esa gente sí lo firmaba y creo que hay algo donde podríamos estar absolutamente de acuerdo. Es que, claro, podían romperlo, pero ¿qué es aquello en lo que podríamos estar de acuerdo? Es que la gente era dueña de su destino y responsable de las decisiones que tomaba. Volvemos a la libertad. Y vaya que hace falta eso. Claro, efectivamente, la libertad del ser humano está en riesgo, pero no nos damos cuenta porque a través de esta ilusión de democracia representativa creemos ser parte de algo que no lo somos. No nosotros, la gente en general. Sí, cierto. Nos hacen sentir que nos representan, pero ya llevamos una buena cantidad de años votando por los males menores, el que menos me desagrada, ¿no? El que más me gusta. Claro. O... Al final lo que hay que buscar de repente es volver a... Porque nuestro modelo de sociedad fue construido desde la independencia. Nosotros tuvimos a Portales, por ejemplo. Que este compadre llegó y dijo, nosotros no vamos a hacer lo que están haciendo todos los buenos en Sudamérica. Sudamérica pasaron 60 años después de su independencia, todos los países agarrándose a piedrazo en guerras civiles, conflictos, caudillismo, bla, bla, bla. Portales llegó y dijo, nosotros vamos a hacer algo propio. Nadie con la cuestión francesa, nadie con nuestra cuestión, o sea, sacaron varias ideas, bla, bla, bla. Yo creo que ahí está un poco el germen de lo que tenemos en el día de hoy. Pero construyó una cuestión propia y fue de la época más próspera de la historia de Chile. Bueno, nosotros tenemos que, de cierta forma, volver un poco al origen de lo que funciona. Y los gringos hicieron esta cuestión muy bien cuando se independizaron. En vez de copiarle no sé, los gallos llegaron y no inventaron algo nuevo. Se dice que inventaron algo nuevo coloquial, pero ellos usaron lo que ya tenían para crear su sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos ya habían evolucionado de cierta forma su sociedad de forma orgánica y libre, porque era una sociedad muy libre, ¿ya? Y se independizan cuando sus libertades empiezan a flaquear. La nación es la que está detrás de eso. Y esa nación tiene una cohesión cultural. En Chile, determinada por condiciones climáticas, el desierto, la cordillera, por algo perdimos la Patagonia, digamos, ¿no? Porque no había presencia chilena haciendo soberanía allá. Entonces, ¿qué queda ahora? ¿Cómo se van a reformular las naciones? ¿Se diluyeron las culturas? Había algo que distinguía a los chilenos del resto de Sudamérica y ahora estamos convirtiéndonos en algo bastante similar entre las naciones sudamericanas. No, yo creo que nos estamos separando cada vez más, pero también creo que el tema climático, no sé, nos une una historia común, antepasados comunes, Pero sobre todo cultura, y eso es lo que quiero apuntar, que en Estados Unidos fue clave para que pudiesen construir esto que conocemos.
había una cultura común, habían principios comunes, había una religión común. Y esa Sí. fue... No, pero hay factores de unidad. sale de la nada. No, porque los gringos, por ejemplo, tienen esta cuestión de que, por ejemplo, el norte y el sur son completamente distintos. Pero esas Sí, no, distinciones se fueron sí. haciendo a posteriori. No, venía de antes. No, por ejemplo, mira el Imperio Español. Que tenía presencia en Florida, por ejemplo. Ahí está la influencia de los del sur. Sí, no, pero Pero si te vas a las 13 colonias, había una cohesión, una unidad cultural. sí, pero con particularidades regionales. En Chile también hay particularidades regionales. Muy pequeños matices, No, por supuesto, pero eso es lo que te permite construir una nación. Ya, pero déjame terminar. En el Imperio Español, en la misma España, Te dejo terminar. habían cientos de reinos chicos, en lo mismo en Alemania, ¿ya? Y ellos tenían un factor común de unidad, que era la corona española, que unificaron los reyes católicos, ¿ya? Y permanecieron, 500 años juntos, y ahora siguen juntos, ¿ya? Y la ingeniería social se le intenta aplicar en el periodo Borbón, y ahí pasaron una mega revolución en lo que es Barcelona, ¿ya? Y después con Franco, que intentó unificar las lenguas españolas bajo esta concepción moderna de Estado-Nación, cuando antes habían estado unidos siempre, con lenguas particulares, lo mismo. Ahí está la parte cultural. A mí me gustaría agregar que creo que la interrogante más importante acá es precisamente saber cómo se va a configurar el nuevo concepto de Estado. Yo creo que no debería haber un nuevo concepto de Estado, pero siempre he creído que el Estado como concepto forma parte o es un elemento de todo un diagrama filosófico. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el Estado para mí es consecuencia de la política es consecuencia de una moral, la moral es consecuencia de una ética y la ética es consecuencia de una metafísica. Yo creo que en tiempos posmodernos todo eso, todas esas categorías están en crisis. Todo se está subvirtiendo, todo se está desordenando. Entonces, Líquido, ¿qué va a pasar con diluido, el Estado? como le gusta Exactamente. Decir. Ya se están derribando los pilares, entonces a mí de verdad me inquieta mucho saber qué va a pasar con el Estado. Es que el Estado y cómo se va a reformular el sistema de gobierno, creo que es algo que necesariamente tenemos que tocar en el capítulo siguiente. Democracia, república, sistemas de gobierno. Sí, creo que es importante. La república y la democracia, que son, me parece una cosa buena. Ahora me gustaría también puntualizar una cosa. Yo creo que, mira, los romanos cobraron su primer impuesto 200 años después. ¿Para qué? Para alimentar a las tropas que pasaban semanas o meses en campaña, ya peleando. Yo creo que al final el origen del aparato burocrático en Roma y muchas veces el origen de la organización política está en el ejército, pero yo creo que en la medida que la sociedad es más libre, o sea, en la medida que hay menos intromisión de terceros en tus decisiones personales o de un ente burocrático, mejor vive la gente, ¿ya? Yo creo que para mí el Estado moderno, como lo plantearon los liberales, es aquel que solamente se preocupa de la seguridad, de resguardar las fronteras. Para mí es eso. O sea, como eso debiese ser, porque sí, está operando en muchos más ámbitos sí, de eso. Nos atrapa el tiempo, como siempre se nos hace poco. Creo que vamos a tener que también destinar un capítulo a los impuestos para saciar tu hambre de darle a los burócratas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, importante también. Y nada, por hoy ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes, con la audiencia, y nos estaremos viendo en otro episodio de Aquí Les Explico. Solo si les gustó el capítulo, denle like, no los vamos a estar mendigando. Hasta la próxima. Y suscríbanse. Sí, y me gustaría agregar antes de irnos que creo que un libro muy interesante para que se puedan dar ciertas impresiones acerca del Estado, léanse El Príncipe de Maquiavelo, un libro muy interesante y fue el primero en formularlo propiamente tal. Bueno, y si quieren cachar un poco, va a salir de nuevo con Tito Livio. Lean a Tito Livio. Historia de Roma desde su fundación. Muy entretenido. Hay que partir desde los cimientos, definitivamente. Arrivederci, caballero. Sí, les vaya bien.